Hola a todos, soy Matemático369. Hoy, no sé por qué, quizás por estas fechas tan señaladas, me ha venido a la mente un recuerdo. Un recuerdo que sin yo saberlo, fue donde empezó todo. Es una historia que arranca con un simple juguete y nos va a llevar a un lugar que, os aseguro, muy poca gente conoce. Me veo ahí, ¿sabes? De crío, acompañando a mi madre al tianguis, al mercadillo del pueblo. Y de repente, ¡zas!, aparece un señor. Un señor rodeado de niños que saca una saca enorme, pero enorme, a reventar de robots transformables. Eran los típicos juguetes bootleg, de esos baratillos, pero para un chaval como yo, aquello era el paraíso. Y es que, para mí, ese juguete era más que especial. En mi casa solo entraba el sueldo de mi madre, y ver el esfuerzo que ella hacía para que yo pudiera tener uno de esos robots, lo convertía en un tesoro, de verdad. Por eso, ese momento, ese trozo de plástico, significa muchísimo más que un simple juguete. El que me llevé a casa era un bicho enorme, mediría unos 8 centímetros, imaginaos. Mi primer transformable. La transformación era súper simple, la verdad, pero me daba igual. Para mí era el mejor juguete del universo. Y lo más fuerte es que aún lo conservo. Hace no mucho le di un lavado de cara, lo pinté con otros colores, en azul y blanco, para que se pareciera un poco más al juguete original que descubriría muchos años después. Y fue justo eso, ese recuerdo del robot del mercadillo, lo que encendió la mecha. Pasaron los años y un día me dio por pensar, oye, ¿y este juguete mío de dónde salió en realidad? ¿Cuál es su historia de verdad? Porque vamos a ver, yo siempre supe que el mío era un bootleg, como se dice ahora. Una copia, vaya. Pero, ¿una copia de qué? ¿Cuál era el juguete auténtico que había servido de molde para esa versión que a mí me flipaba? Esa pregunta fue mi billete de ida a los años 80. Y así, investigando, tirando del hilo, di con una línea de juguetes que me pareció alucinante. Tenía un concepto, una idea detrás, que la hacía totalmente diferente a las demás. A ver, tenemos que ponernos en situación. Mediados de los 80, el mundo del juguete era una auténtica locura, una explosión de creatividad. Los robots que se transformaban en coches, en naves, en armas, estaban por todas partes. Eran los reyes del patio, y la norma era que fueran cada vez más complejos. Pero claro, entre toda esa marabunta de transformaciones complicadísimas, apareció algo distinto. Una línea de juguetes que buscaba la magia en lo más simple. Nosotros en el mercadillo los llamábamos los que saltan, los jumpers, pero su nombre oficial era Jump Starters. Y ojo, que no eran una copia de nada, eran una sublínea oficial de los Transformers. Pero a ver, ¿cómo lograban esa magia de la que hablo? Pues no era con una transformación manual de esas de 20 pasos. La clave era una idea brillante y sencillísima. Pensadlo. Mientras los otros Transformers cada vez tenían más piezas, más detalles y eran más difíciles de transformar, sus creadores se hicieron una pregunta de lo más simple. Oye, ¿y si hiciéramos un robot que pudiera transformarse él solo con un simple empujón? Y la respuesta fue ¡chapó! Los Jumpstarters tenían un mecanismo de fricción, de esos de tirar para atrás. Lo arrastrabas en su modo vehículo, lo soltabas y el juguete salía disparado. Pero lo mejor venía ahora. Daba un salto en el aire y al aterrizar, ¡pum!, se transformaba en robot de forma automática. Era acción pura, un espectáculo. Esta línea en realidad tenía solo dos protagonistas, dos figuras inolvidables, ambas súper sencillas en su diseño, pero que eran la encarnación perfecta de esa idea de transformación al instante. Y aquí están. Por un lado, Topspin, que era una especie de nave futurista, y por otro, Twin Twist, que se transformaba en una perforadora súper potente. Cada uno con su rollo, pero los dos compartían ese mecanismo mágico que los hacía literalmente saltar a la acción. Y claro, su éxito se basaba en una fórmula que no podía fallar. Eran súper fáciles de usar, te obligaban a moverte, a jugar de verdad, además eran duros como rocas, aguantaban lo que les echaras, y lo más importante, eran divertidísimos. Aquí no hacían falta manuales de instrucciones, solo ganas de pasarlo bien. Toda esa simplicidad y ese movimiento automático les daban un toque casi mágico. Para muchos chavales de la época parecía que tenían vida propia. No es que tú los transformaras, es que se transformaban ellos solos delante de tus narices. Pero ya sabemos cómo funciona esto en el mundo de los juguetes, ¿verdad? Su momento de gloria fue muy intenso, sí, pero también fue breve. No tardaron en aparecer otros diseños, más complejos, más grandes, que volvieron a llevarse toda la atención. La trayectoria que tuvieron es bastante curiosa, la verdad. Después de petarlo a mediados de los 80, se vieron eclipsados por otras figuras, pero nunca cayeron en el olvido del todo. Años después, ya en los 2000, los coleccionistas los redescubrieron y los convirtieron en auténticas piezas de culto, precisamente por ese mecanismo único y ese encanto tan ochentero que tiene. Y su legado sigue
vivo. Sin que nos diéramos cuenta, inspiraron a un montón de juguetes que vinieron después. Esos que también se autotransforman. Nos recordaron algo súper importante. Que jugar no va solo de tener el juguete más detallado o el más complejo. Va de la experiencia, de la sensación. Y todo esto, al final, me lleva de vuelta al principio de la historia, a mi juguete. Porque claro, después de descubrir todo esto sobre el original, entendí mucho mejor la magia que tenía mi copia del mercadillo. Porque aquí está el kit de la cuestión. Mi juguete, y el de tantos otros chavales, no saltaba. No tenía el mecanismo. No hacía lo que hacía especiales a los Jumpstarters de verdad. La transformación era totalmente manual. Pero lo curioso es que el universo de los bootlegs era un mundo aparte. Podías encontrar 1000 variantes de colores y de formas. Si es que llegué a ver algunos con cabeza de dinosaurio. Una auténtica locura maravillosa, de esas que solo te encontrabas en los puestos de los tianguis. Y sin embargo, a pesar de que le faltaba su característica principal, seguía siendo un juguete increíble. Porque su valor real no estaba en un muelle o en un mecanismo, estaba en las horas de diversión que me dio, en las historias que inventé con él, en la alegría, vamos. Y esto me lleva a la reflexión final. Investigar la historia de mi viejo juguete me enseñó un montón sobre los Jumpstarters, sí, pero también me hizo preguntarme algo más profundo. ¿Qué es lo que de verdad le da valor a un objeto de nuestra infancia? ¿Es su mecanismo original, su autenticidad, o es el recuerdo imborrable que nos deja para siempre? Yo creo que tengo clara mi respuesta, pero ahí os dejo la pregunta.